Buenos días, soy Gemma Sanz, la directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network, y quiero en esta mañana daros la bienvenida a este seminario web para hablar de lo que pronto ya será una realidad completa, que es el Brexit, centrándonos en aduanas, IVA y empresas. Y que organizamos junto con Eimín. Eimín es una de las consultoras de I+D+I de referencia en nuestro país, con presencia a nivel internacional en más de 18 países, y la colaboración de la Agencia Tributaria y del Grupo Antolina, a los que agradecemos especialmente su tiempo esta mañana. Como sabemos todos, el 1 de febrero, desde el 1 de febrero ya el Reino Unido no es miembro de la Unión Europea, y desde entonces estamos en un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre que no será prorrogado. Todavía estamos a última hora pendientes de ese acuerdo comercial, de una carrera contrarreloj casi in extremis que beneficie a ambas partes. Sin embargo, todo parece apuntar que los acuerdos son difíciles. Decía un periodista la semana pasada, los ingleses quieren estar en misa y repicando. Bueno, incluso en el caso de que la Unión Europea y el Reino Unido concluyan en un acuerdo comercial, el final del periodo de transición supondrá, sin duda, nuevas formalidades que debemos abordar, que debemos acatar, y los escenarios nunca van a ser igual que hasta el 31 de enero pasado. Las uvas, la Nochevieja, nos vendrá sin duda con cambios en normas, en legislación específica, y vamos a abordar hoy temas importantes que son aduana, IVA y empresas, como decía antes, con la información que tenemos hoy. Es importante señalar que aunque queda casi un mes, estamos un poco en la recta final, las empresas todavía tienen tiempo para revisar su cadena de suministros y analizar qué impacto va a tener el Brexit en su compañía. Para que nos cuenten esto hoy tenemos un panel de lujo de expertos que nos van a decir cómo nos debemos preparar. Vamos a empezar con María González Pérez, de la Subdirección de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que nos va a decir las consecuencias del Brexit a nivel aduanero. María es inspectora asesora en la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Entre sus cometidos con la actividad aduanera están operador económico autorizado, regímenes especiales, simplificaciones aduaneras, documento único administrativa, establecimientos aduaneros, impuestos sobre el valor añadido y Brexit. Además, María es la representante española en distintos comités y grupos de trabajo de la Comisión Europea que se celebran en Bruselas para la redacción, discusión y aprobación de la normativa aduanera en la Unión. Como veréis, una gran experiencia, un importante currículum, así que María, te vamos a escuchar con toda la intensidad que podemos en esta mañana para que nos cuentes cómo vamos a abordar este 2021. Gracias, María, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Madrid Network, a Eimín por la invitación. Espero poder aportar algo y resolver alguna duda con mi presentación. Yo voy a intentar compartir la presentación, a ver si se ve bien. Yo creo que sí, ¿no? Que se ve. Pues, como les comentaba, yo voy a tratar brevemente las cuestiones aduaneras, la incidencia del Brexit en las cuestiones aduaneras y en lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero. A ver si puedo. Aquí estamos. Bueno, como comentaba Gemma, el 24 de enero del 2020 se firmó el acuerdo de retirada por parte de la Unión Europea. El 31 de enero de este año se produjo la salida del Reino Unido y el inicio de las negociaciones de cara a un acuerdo futuro que regule las relaciones a partir del próximo 1 de enero entre la Unión Europea y Reino Unido. Reino Unido tuvo la opción de solicitar una prórroga de este periodo hasta el 30 de junio de 2020, pero no quiso hacer uso de esta posibilidad, por lo tanto, a 1 de enero finaliza el periodo transitorio y comienza una nueva etapa. Una nueva etapa que estará regulada por una salida sin acuerdo o por un acuerdo futuro, que es el que, como saben todos, se está negociando a día de hoy y aún no ha sido alcanzado. Las negociaciones avanzan, pero todavía no hay un acuerdo cerrado. Pase lo que pase y haya acuerdo o no haya acuerdo, a partir del 1 de enero Reino Unido será un país tercero y habrá formalidades aduaneras en todo caso.
Tanto yo creo, esto sí que quiero que quede claro, tanto con acuerdo como sin acuerdo, va a ser necesario presentar declaraciones de seguridad, que son la declaración sumaria de entrada y declaración sumaria de salida. Habrá que presentar las mercancías en aduana y además habrá que presentar declaraciones aduaneras para la inclusión de la mercancía en un régimen aduanero. En caso de que haya acuerdo, es posible que los aranceles sean cero, como está previsto en el último borrador, pero haya aranceles cero o haya aranceles, las formalidades aduaneras las habrá sí o sí. Además, el acuerdo se prevé una regulación de los movimientos en curso, que son aquellos que se inician antes del 31 de diciembre y finalizan después del 1 de enero, y también recoge, como todos saben, un protocolo sobre Irlanda del Norte, que luego les comentaré brevemente. En primer lugar, en la presentación lo que quería es hacerles mención de algunas cuestiones generales que deberían ustedes analizar y tener en cuenta antes de que llegue el 1 de enero. Estas cuestiones son especialmente relevantes para aquellos que no vinieran realizando actividades de comercio exterior o únicamente tuvieran comercio con Reino Unido, que hasta ahora era un Estado miembro, y que a partir de 1 de enero se van a tener que enfrentar a una operativa nueva, que es la operativa del comercio exterior, de las importaciones, exportaciones y los tránsitos. Para aquellas empresas, como les digo, que sean nuevas en el comercio exterior, en primer lugar deben analizar si tienen capacidad técnica y humana suficiente para cumplir con todas las formalidades que exige la normativa aduanera. No solo en lo que se refiere a la normativa, que es ciertamente compleja en algunos aspectos, sino también a una cuestión muy importante y son los desarrollos informáticos. La presentación de declaraciones aduaneras requiere de ciertos paquetes o ciertas aplicaciones informáticas que ustedes deben analizar si su empresa internamente es capaz de desarrollar. En caso de que la conclusión sea que no son capaces de tal desarrollo interno, siempre pueden optar por los representantes aduaneros, que son profesionales que pueden realizar por su cuenta este tipo de formalidades. Una segunda cuestión general de mucha importancia es el registro e identificación de los operadores económicos. Para realizar operaciones de comercio exterior, la Unión Europea exige que los operadores estén registrados en una base de datos que es el EORI, la base de datos de EORI. Es decir, todo aquel que quiera realizar en el territorio aduanero de la Unión importaciones, exportaciones o tránsitos debe tener un EORI asignado por un Estado miembro. En este punto tenemos que tener en cuenta que a partir de 1 de enero los EORIs que haya asignado Reino Unido dejarán de ser válidos. Por tanto, aquellos operadores que vinieran actuando con un EORI asignado por Reino Unido tienen que pensar antes del 1 de enero que deben solicitar otro EORI válido, otorgado o por España o por cualquier otro Estado miembro. Porque a partir de 1 de enero no podrán presentar ninguna declaración con el EORI que tenían asignado por Reino Unido. Por tanto, estos operadores deberán o solicitar un nuevo EORI en España o bien comunicar en España el EORI asignado por otro Estado miembro para que se les asigne a su NIF. En España todo el EORI va asignado, el EORI de cada operador a su NIF. Por lo tanto, esto como recomendación, no esperen a 1 de enero, porque a 1 de enero no les va a funcionar el EORI de Reino Unido. Deben acercarse a una delegación, a su dependencia regional de aduanas y solicitar un EORI. Esto tiene que ser para aquellos que tienen un EORI ahora mismo asignado por Reino Unido, deben hacerlo directamente en sus dependencias regionales, solicitar un nuevo EORI válido en España. Para aquellos que no tuvieran ningún EORI asignado por ningún Estado miembro porque no hubieran realizado comercio exterior, tendrán que solicitar un EORI a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. La tramitación es muy sencilla. Desde el Departamento de Aduanas, como plan de contingencia de cara al 1 de enero, se analizó qué operadores tenían comercio con Reino Unido pero no disponían de un EORI. Esta información se extrajo del BIES y a estos operadores, a más de 21.000 operadores, se les asignó un EORI de oficio. Es decir, a lo mejor hay operadores que no han tenido hasta ahora comercio exterior, pero nosotros le hemos asignado de oficio un EORI porque sabemos que tiene comercio con Reino Unido. Pues bien, aquellos de ustedes que estén en esta situación pueden consultar en la sede electrónica si disponen de número EORI que le hayamos asignado nosotros de oficio. Si no es así, lo solicitan. Además, aquellos que vayan a realizar operaciones en Reino Unido, por ejemplo, importaciones en Reino Unido, deberán solicitar en Reino Unido un EORI válido allí. La segunda cuestión general, yo no se la voy a comentar porque Marta en la siguiente presentación, Marta Callejo, les explicará en detalle cuál es la incidencia del Brexit en materia de IVA. Yo solo quiero recalcar en esto una cuestión. Marta les explicará que el IVA pasa a ser intracomunitario a ser un IVA importación. Y si quieren evitar el coste financiero que este cambio supone, siempre tienen a su disposición la posibilidad de optar por el IVA diferido.
es el mes de noviembre, es decir, ya solo les queda hoy para solicitar el IVA diferido, que se solicita en el modelo censal 036 o 037 durante el mes de noviembre anterior, aquel en que quieren que surta efectos. Es decir, que si quieren optar por el IVA diferido, deberían hacerlo hoy. Los requisitos para optar por el IVA diferido es estar en periodo de declaración y liquidación mensual. Bien porque están ustedes en el registro de evolución mensual en el REDEME, registro de evolución mensual a exportadores, o bien porque su volumen de ingresos es superior a algo más de 6 millones de euros en el ejercicio anterior. En todo caso, deben tener en cuenta que el estar en un periodo de declaración y liquidación mensual en IVA supone estar obligados al suministro inmediato de información en IVA, es decir, a la llevanza de los libros electrónicos de IVA directamente en la sede de la agencia tributaria. Como les digo, en materia de IVA, Marta les explicará luego con más detalle cuáles son las consecuencias del Brexit. Otras cuestiones de carácter general que les quisiera comentar que deberían analizar antes del 1 de enero son las siguientes. En materia aduanera se exige garantías para todas las deudas nacidas o potenciales, pendientes de nacer. Las garantías en aduanas pueden ser individuales o globales y las globales pueden ser objeto de reducciones o dispensa, si se cumplen una serie de requisitos. En todo caso, el aplazamiento de pago a 30 días en el ámbito aduanero exige la aportación de garantía. Una segunda cuestión general que deben tener en cuenta, muchos de ustedes la conocerán porque seguro que ya son poseedores de este certificado, es el de operador económico autorizado. El operador económico autorizado es un operador que es de confianza para la aduana porque cumple una serie de requisitos, unos requisitos de solvencia, de seguridad, de historial de cumplimiento adecuado, de unos procedimientos aduaneros documentados y adecuados para la gestión aduanera, etcétera. Pues estos operadores que cumplen estos requisitos que la aduana comprueba tienen derecho a disfrutar de una serie de beneficios. Entre sus beneficios están pues, reducciones o dispensa de garantía o el acceso a simplificaciones o unos menores controles. Les recomiendo que se informen en detalle a aquellos de ustedes que no conozcan esta figura porque ofrece muchas ventajas en materia aduanera. Entre las ventajas que le comentaba están los procedimientos simplificados. Los procedimientos simplificados en el ámbito aduanero son diversos, pero los más importantes son la posibilidad de declarar mediante la inscripción en registros, es decir, en lugar de presentar una declaración aduanera por cada operación, pueden realizar estas declaraciones mediante inscripciones en sus registros y presentar posteriormente una declaración recapitulativa. Un segundo procedimiento simplificado es el despacho centralizado, que posibilita la presentación de las declaraciones aduaneras en el lugar en que esté establecido el presentador, pero con la mercancía en cualquier aduana del territorio aduanero de la Unión. Esta es una simplificación muy potente que va vinculada también al operador económico autorizado. Como les digo, todas las ventajas y simplificaciones del Código Aduanero están ligadas de una u otra manera al cumplimiento de requisitos del operador económico autorizado, de todos o de algunos. Por eso les recomiendo que aquellos que no lo conozcan se informen de esta figura. Por último, si deben ustedes analizar qué tipo de mercancías son aquellas con las que ustedes comercian con Reino Unido, porque algunas de ellas pueden requerir certificados, licencias de otros ministerios, de Sanidad, de Agricultura, del Ministerio de Comercio u otras formalidades, como el caso de mercancías sujetas a impuestos especiales. Dos cuestiones generales más son las que se refieren, que vienen recogidas en el acuerdo de retirada, son las que se refieren a la mercancía de retorno y a los movimientos en curso. La mercancía de retorno, para aquellos de ustedes que envíen mercancía a Reino Unido antes del 1 de enero de 2021 y pretendan que vuelva después, si quieren optar por la mercancía de retorno, es decir, no tener que pagar a la vuelta de esta mercancía los derechos de aduana que puedan corresponder después de 1 de enero, deben aportar prueba de que se trataba de mercancías de la Unión y que fueron transportadas a Reino Unido antes del 1 de enero y siempre que vuelvan en el mismo estado en que se enviaron. En cuanto a los movimientos en curso, como les comentaba, son aquellos movimientos que se inician antes del 1 de enero y finalizan después, sea con origen en el territorio aduanero o con origen en Reino Unido. En este caso, estos movimientos, como dice el acuerdo, se presumen movimientos, se consideran que siguen siendo movimientos intracomunitarios, siempre que se pruebe que el transporte se inició antes del 1 de enero. Ahora bien, que ese movimiento se considere intracomunitario solo afecta en el sentido de que esta mercancía mantiene el estatuto de mercancía de la Unión. Es decir, pongamos por ejemplo una mercancía que sale de Reino Unido, del interior de Reino Unido, el día 31 de diciembre y llega al territorio aduanero de la Unión el día 2 de enero. Esa mercancía
se considera y se presume que tiene el estatuto de mercancía de la Unión y, por tanto, no tendría que liquidar arancel ni IVA siempre que aporte prueba de que esa mercancía salió de Reino Unido antes del 1 de enero. En ese caso se presume el estatuto. Pero hay formalidades aduaneras, es decir, a la entrada en el territorio aduanero de la Unión, como ya es posterior al 1 de enero, esa mercancía tendrá que presentar algún documento. En este caso, ¿qué documento? Pues en este caso sería un T2L que justificase el estatuto aduanero de esa mercancía. Por último, en relación a medidas generales, simplemente mencionarles que todas las autorizaciones expedidas por España dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero. Dejarán de ser válidas, la autorización dejará de ser válidas aquellos datos que hacen referencia al Reino Unido. Esto creo que no se lo he comentado. A partir de 1 de enero se va a abrir un nuevo código ISO para Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte sigue aplicando normativa de la Unión. Entonces, los datos que se refieran a Irlanda del Norte deberán identificarse con el código XI y los referentes al resto del Reino Unido con el código GB. Pues bien, todas las autorizaciones aduaneras deberán eliminarse a partir de 1 de enero los datos que se refieren al Reino Unido y dejar en su caso el código XI si esos datos son referidos a Irlanda del Norte. En cuanto a las autorizaciones expedidas por Reino Unido, estas dejan de ser totalmente válidas a partir de 1 de enero, salvo las autorizaciones de regímenes especiales y depósito temporal, para las que el acuerdo ha previsto un periodo en el que estas autorizaciones se pueden seguir utilizando, pero solo para ultimar los regímenes, pero no para vincular más mercancía. Es decir, por ejemplo, una autorización para el régimen de perfeccionamiento pasivo concedida por Reino Unido antes del 1 de enero. A partir del 1 de enero no podrá ninguna empresa del territorio aduanero de la Unión vincular nueva mercancía a ese régimen de perfeccionamiento pasivo de esa autorización concedida por Reino Unido. Pero sí se podrá, sin embargo, presentar declaraciones de ultimación de ese régimen de perfeccionamiento pasivo. Para eso hay 12 meses, para poder ultimar estas autorizaciones. Muchos de ustedes tienen dudas, esto no es específicamente del Brexit, pero he introducido esta diapositiva porque sabemos que muchos tienen dudas sobre el concepto de exportador y cómo rellenar la declaración aduanera en lo que al exportador se refiere. Como saben, la definición de exportador se encuentra en el reglamento delegado del Código Aduanero de la Unión y exige, en todo caso, el requisito más importante es que el exportador tiene que estar establecido en el territorio aduanero de la Unión. Y si no está establecido, debe designar como exportador a un establecido. O sea, mediante un acuerdo comercial podrá designar a la persona que desee, a un transportista, a un representante, etc. Pero en todo caso, el exportador que aparezca en la casilla 2 de la Declaración Aduanera de Exportación del DUA debe ser establecido en el territorio aduanero de la Unión. ¿Qué ocurre? Aquellas empresas establecidas en Reino Unido que quieran seguir efectuando exportaciones desde España, por ejemplo, no podrán aparecer en la casilla 2 como exportadores, en la casilla 2 del DUA. Ahí tendrán que designar, pues en su caso, como les digo, a un representante, a un transportista, a un transitario, etc. ¿Dónde podrá aparecer o dónde debe además aparecer esta empresa inglesa exportadora? En la casilla 44 del DUA, mediante un código se podrá identificar. De manera que sabemos que la persona que está enviando la mercancía a Reino Unido es la empresa inglesa, porque aparece en la casilla 44 del DUA, pero en la casilla 2 tendrá que aparecer un exportador establecido, como les digo. Entonces, cuando se aprobó el Código Aduanero de la Unión, la definición de exportador era más rígida y no permitía ciertas operativas. Pero la Comisión Europea finalmente publicó unas guías sobre la interpretación del concepto de exportador que han hecho mucho más flexible esta figura. Por tanto, yo creo que ahora no hay ningún problema, se admite casi prácticamente cualquier operativa, pero en todo caso deben estar perfectamente identificados en la declaración aduanera ambos intervinientes, porque como saben, no solo tiene efectos en materia de la salida de las mercancías, sino también y principalmente para la acreditación de la exención del IVA en la exportación. Esto tiene trascendencia también, que se lo he puesto aquí, aunque no tiene relación, como les digo, con el Brexit, con lo que son las ventas sucesivas. Esto no es nuevo, pero les recuerdo que por las preguntas que ha habido, les quiero recordar que en el caso de que haya 2 entregas de bienes y un único transporte, es decir, empresa española que vende a una empresa británica en España y la inglesa vende a un cliente establecido fuera del territorio aduanero de la Unión. Y le pide a la empresa española que el transporte lo haga directamente desde las instalaciones de la empresa española a su cliente en tercer país. Son 2 entregas con un único transporte.
La Dirección General de Tributos ha venido diciendo que la exención de IVA va vinculada al transporte. Es decir, en este caso, esas dos entregas podrían estar exentas porque el transporte se hace desde la primera vendedora directamente al cliente final, pero ambas tienen que estar identificadas en la declaración. Una empresa estará identificada en la casilla 2 de exportadora y la otra empresa estará identificada en la casilla 44 con un código. De esta manera, se puede aplicar la exención de IVA, aunque la empresa no aparezca necesariamente en la casilla 2. Da igual que aparezca en la 2 o en la 44, será aplicable, servirá como prueba de la exención de IVA. Ya dejando hasta aquí las cuestiones generales, como les digo. Y ahora lo que les quiero presentar es un esquema de las formalidades aduaneras a la salida y a la entrada de mercancía de Reino Unido. Sé que voy un poco rápido, pero es que como tenemos poco tiempo, les harán llegar, supongo, la presentación o la dejarán colgada para que después la puedan, si necesitan volver a analizarla, tengan dónde acudir. Como les digo, ahora les quería explicar brevemente cuáles son las formalidades aduaneras o serán de salida de mercancía a Reino Unido y de entrada a partir del 1 de enero. En el caso de salida de mercancías a Reino Unido, el régimen general es el régimen de exportación. Toda mercancía que vaya a salir del territorio aduanero de la Unión debe ser objeto de una declaración previa a la salida. La declaración de exportación se presentará cuando la mercancía está o en una aduana o en un LAME. Un LAME es un local autorizado para almacenar mercancías de exportación. Son locales privados donde la mercancía que está allí está presentada a la aduana y, por tanto, se puede lanzar una declaración de exportación con la mercancía en LAME. Esto es lo que estamos recomendando que se haga de cara a los posibles colapsos que pueden provocarse a partir de 1 de enero. Es decir, estamos recomendando que no lleven la mercancía a la aduana de salida, especialmente si esa aduana es una aduana francesa, porque se prevé demasiado, pueden provocarse, sobre todo al principio, colapsos. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que les recomendamos es que presente la declaración de exportación con la mercancía situada en un LAME. Y después, a partir de ahí, cuando le den el levante a esa declaración, ya pueden llevarse la mercancía a la aduana de salida que corresponda. El levante se producirá después de haber sido la declaración, haber pasado nuestro sistema de análisis de riesgos, que arrojará un circuito verde, naranja o rojo, según sea levante directamente, control documental si el circuito es naranja o reconocimiento físico de la mercancía en caso de circuito rojo. Una vez, como les digo, concedido el levante, podrán dirigirse ya a la aduana de salida. Es una salida indirecta cuando la salida se produce por una aduana diferente de aquella en la que se ha presentado la declaración de exportación. En el comercio español sabemos que la logística más habitual es que la mercancía salga en camión por aduanas francesas, sea por el Eurotúnel o sea después a bordo de ferries. Por eso les estamos recomendando que presenten las declaraciones de exportación en España, que no esperen a presentarlas en las aduanas francesas. Como les digo, a partir del 1 de enero se utilizarán los códigos XY para Irlanda del Norte y GB para el resto del Reino Unido. Otra posible forma de salida es el régimen de tránsito. Reino Unido deja de formar parte del tránsito de la Unión, pero es un país miembro del Convenio de Tránsito Común y, por lo tanto, se podrán seguir realizando operaciones de tránsito, en este caso con Reino Unido, de tránsito común. En la práctica no hay cambios, puesto que tanto el tránsito de la Unión como el tránsito común utilizan el sistema NCTS. ¿Qué mercancías circularán en régimen de tránsito con salida a Reino Unido, con destino a Reino Unido? Pues circulará la mercancía que no tenga estatuto de la Unión, o aquella mercancía con estatuto de la Unión que se declare de exportación hacia Reino Unido, seguirá de tránsito porque es mercancía que se pretende que entre en el interior del Reino Unido. Entonces, directamente puede declararse con declaración de exportación y declaración de tránsito conjuntamente, de manera que la mercancía llegará a Reino Unido, atravesará la aduana de llegada en Reino Unido y podrá ir directamente hacia el lugar donde esté el destinatario de ese tránsito. Además, habrá mercancías de la Unión, por ejemplo, que circulen de España a Irlanda del Norte, que seguirá aplicando normativa de la Unión, pasando por Reino Unido. En este caso también se puede declarar la mercancía en régimen de tránsito. Las mercancías que circulan en régimen de tránsito con destino al Reino Unido, pues en la aduana de partida deberán presentar la declaración de tránsito que podrá llevar o no datos de seguridad. Si no incorpora datos de seguridad, además deberá presentarse una XS, que es una declaración sumaria de salida, salvo que se haya presentado una declaración de exportación seguida de tránsito, la cual ya incorpora datos de seguridad. En cuanto a la entrada de las mercancías, la primera declaración que se presenta es la NS, que es la declaración sumaria de entrada.
la presentará el transportista antes de la llegada. En el caso de marítima, tendrá que presentarla como máximo 2 horas antes de la llegada. Si es transporte combinado de camiones a bordo de ferries, lo que se llama el tráfico ro-ro, esta declaración la presentará el camionero en caso de transporte acompañado o la operadora del ferry en caso de transporte no acompañado. Una vez que está llegando, en este caso el ferry, pongamos al puerto de Bilbao, la operadora del ferry presentará la declaración sumaria de depósito temporal, que hace las veces de notificación de llegada del medio de transporte, presentación de mercancía e inclusión en depósito temporal. La mercancía puede permanecer en depósito temporal hasta 90 días y finalizados los cuales tiene que haberse reexportado, destruido, abandonado o incluido en un régimen aduanero mediante la presentación de un DUA, de una declaración en aduana. Quiero recomendarles, porque está operativo desde hace mucho tiempo, pero creemos que en esta situación del Brexit es muy recomendable la presentación de predeclaraciones en aduana de importación. La predeclaración es una declaración que se presenta antes de la llegada de la mercancía. Se puede presentar incluso antes de la carga de la mercancía en Reino Unido. Y de hecho, Reino Unido va a exigir, para dejar salir la mercancía de su territorio, va a exigir que se haya presentado en el territorio aduanero de la Unión una predeclaración de importación. Por lo tanto, nosotros no les podemos obligar, pero les recomendamos que presenten predeclaraciones de importación antes de cargar la mercancía en Reino Unido. Además de presentar la predeclaración de importación, conjuntamente se puede solicitar el predespacho de esa declaración, de manera que nosotros, la aduana, podemos ir trabajando en esa declaración, hacer los controles que se consideren necesarios documentales y dar el levante a esa declaración, de forma que cuando llega la mercancía, pongamos que llega el camión a bordo del ferry al puerto de Santander, cuando llegue, nosotros ya podemos haber comprobado la declaración, concedido el levante, habérselo comunicado a la operadora del ferry al camionero, y el camión cuando baja del ferry ya sabe si puede salir por la puerta del puerto de Santander, en este caso, directamente. Esto agilizará mucho más el tráfico y por eso recomendamos que valoren la posibilidad de presentar predeclaración y solicitar predespacho. El tránsito, esto en cuanto a la importación. También cabe la posibilidad de introducir mercancía en tránsito desde Reino Unido con destino al territorio aduanero de la Unión. En el caso de el tránsito que se lance en Reino Unido y entre, por ejemplo, por Santander, como decíamos, Santander será aduana de paso del tránsito, el operador comunicará el MRN de la declaración de tránsito presentada en Reino Unido y a su ultimación, pongamos que la mercancía va dirigida a Madrid, pues en Madrid el destinatario del tránsito lo recepciona y lo ultima. También cabe la posibilidad de utilizar tránsito de la Unión. La mercancía no es declarada de tránsito en Reino Unido, sino que la mercancía llega a Santander y allí se presenta la declaración de tránsito de la Unión. En este caso, la aduana de Santander será la aduana de lanzamiento del tránsito, de presentación del tránsito, y en la aduana de ultimación, en este caso, el caso del ejemplo era Madrid, se recepciona y se ultima el tránsito. Ya para terminar, porque vamos un poco mal de tiempo, solo quería hacerles un resumen de la operativa, lo que sabemos de la operativa en Reino Unido y en Francia, en lo que nos afecta a Reino Unido, Francia e Irlanda del Norte. Reino Unido ha establecido una entrada, una aplicación aduanera de esta situación de salida del Brexit en 3 fases. Enero, abril y julio. Y va a exigir una serie de cuestiones de formalidades en enero, otras en abril y otras en julio. En enero, en Reino Unido, se va a exigir declaración de importación para las mercancías controladas y sujetas a impuestos especiales. Para el resto de las mercancías, es decir, mercancías estándar, ha previsto Reino Unido la posibilidad de diferir la presentación de esas declaraciones hasta 6 meses. Deberán los operadores hacer registros, hacer inscripciones en sus registros de todo lo que están importando en Reino Unido y hasta pasados los 6 meses presentar las declaraciones. Además, han contemplado también la posibilidad de diferir el pago durante estos mismos 6 meses. No van a exigir a 1 de enero NS, declaración sumaria de entrada. Y solo van a exigir control físico, veterinario y fitosanitario para mercancías de alto riesgo. Desde 1 de enero sí que va a estar ya operativo el tránsito común y va a ser obligatorio en Reino Unido presentar declaraciones de exportación y declaraciones sumarias de salida. Y como les digo, para la mercancía de impuestos especiales, desde el mismo 1 de enero van a exigir declaraciones de importación y de exportación. A partir de 1 de abril, ¿qué es lo que se incorpora? Se incorpora la obligación de preregistro para los productos de origen animal, para los de origen no animal destinados al consumo humano y que sean de alto riesgo, y para los vegetales y productos de origen vegetal regulados.
Y ya a partir de 1 de julio incorpora la obligación de declaraciones sumarias de entrada y salida, declaraciones normales simplificadas o mediante inscripción en registros para todo tipo de mercancías, y los controles veterinarios, sanitarios y fitosanitarios ya se tienen que realizar a la entrada en los Border Control Posts. Si quieren información sobre cómo va a ser la operativa en Reino Unido tiene publicado su Business Operating Model, el segundo ya, la actualización lo publicó el 8 de octubre. Aquí tienen el enlace, también en la web de la agencia tributaria hay un enlace a la página de Reino Unido donde pueden consultar todos los detalles de cómo serán las formalidades de entrada y de salida a partir del 1 de enero allí. En la entrada en Reino Unido, como les digo, han establecido, además de sus fases, han establecido unos modelos de puertos de aduanas de entrada en Reino Unido de dos tipos. Puertos con depósito temporal para aquellos que tienen almacenes de depósito temporal suficientes y para aquellos que no tienen infraestructura suficiente han establecido un sistema de predeclaración. Es decir, Reino Unido no va a dejar, que es lo que les comentaba antes, no va a dejar en estos puertos de predeclaración, no va a dejar que llegue ninguna mercancía a Reino Unido que no haya sido predeclarada de importación allí antes de la salida de aquí. Y viceversa, no va a dejar cargar en Reino Unido ninguna mercancía que no haya sido predeclarada de importación en territorio aduanero de la Unión previamente, porque quieren evitar los colapsos en los puertos ingleses. En la salida de mercancías de un puerto RoRo, el tráfico RoRo, como les digo, es el tráfico de camión a bordo de ferry. En la salida de mercancía de Reino Unido van a exigir predeclaración de importación aquí o declaración de tránsito y además han creado una herramienta que es este HGV, el Heavy Goods Vehicles, que son unas preguntas que se hacen en la aplicación inglesa, tienen que responder los camioneros antes de acercarse al puerto inglés de carga. Son preguntas del tipo de qué mercancía lleva usted, está sujeta a licencias, tiene todas las licencias, etcétera. Si las respuestas son adecuadas, le saldrá un mensaje que les diga ya puede dirigirse usted al puerto inglés de salida. En lo que se refiere a impuestos especiales, como ya les comenté, necesitarán declaración de importación y exportación desde el 1 de enero y el Reino Unido se va a desconectar del sistema MCS europeo y creará su propio sistema UK EMCS. El IVA no les comento nada porque, como les digo, Marta les dará más detalles. Y en la operativa en Francia, esto sí que se lo quiero comentar porque, como les digo, nuestro flujo es básicamente de salida por Francia. En el caso de que presenten una declaración de exportación en España, pero la mercancía vaya a salir por una aduana francesa, tendrán dos formas de hacerlo. O bien presentando en la aduana francesa el documento de acompañamiento de exportación de cada declaración de exportación presentada en una aduana española, y la aduana francesa en este caso tendrá que escanear el código de barras de cada declaración de exportación, lo cual puede ralentizar mucho el proceso, o bien utilizar el envelope. El envelope es simplemente un número que agrupa varias declaraciones de exportación, muchas, y que tiene un código de barras que permite que leyendo solo el código de barras de este envelope, la aduana francesa permita la salida de la mercancía. Es mucho más ágil que ir con cada documento de acompañamiento de un DUA de exportación. Como les digo, el envelope además es muy fácil de gestionar porque en la propia web de la aduana francesa, sin necesidad de ninguna identificación, cualquier persona, sea el camionero, el exportador, el courier, etcétera, puede ir incorporando números de referencia de las declaraciones, sean de importación, de exportación o de tránsito, a este envelope. Pueden en distintos momentos, además, se pueden meter un número, ahora un MRN, dentro de un rato otro, mañana otro, de manera que cuando el camionero vaya a salir por la aduana francesa, tendrán un solo número de envelope bajo el cual se agrupan muchas declaraciones de exportación. Si todas ellas tienen el levante, cuando la aduana de salida francesa lea el código de barras de este envelope, permitirá la salida de todas las declaraciones de exportación. Además, la aduana francesa ha efectuado una mejora y ha creado un número máster que permite agrupar varios MRNs, con lo cual ya todavía es mayor y se agiliza más el proceso. Les recomiendo que se dirijan a la página web de francesa para obtener más información sobre este procedimiento. Y ya por último, simplemente comentarles lo que se refiere a Irlanda del Norte, que Irlanda del Norte, como saben, en el acuerdo de retirada hay un protocolo específico para Irlanda del Norte porque su situación es realmente compleja. Irlanda del Norte sigue aplicando normativa de la Unión en materia aduanera, de IVA, de impuestos especiales, sanitaria, fitosanitaria, de seguridad de los productos, estadísticas, etc. Pero a su vez va a formar parte del territorio aduanero de Reino Unido y esta dualidad es difícil de conjugar. Reino Unido va a ser el responsable de aplicar la normativa de la Unión en el territorio de Irlanda del Norte y se va a quedar con la recaudación. Podrá además aplicar las exenciones y tipos reducidos de IVA que aplique Irlanda.
Lo que se trató en el acuerdo, sobre todo de proteger y defender, son los acuerdos de Viernes Santo, que llevaron la paz a la isla. Y entonces, se quiere evitar a toda costa una nueva frontera entre las dos Irlandas. De esta manera, el protocolo lo que ha establecido es que la mercancía que entre en Irlanda del Norte va a aplicar derechos de la Unión Europea siempre que exista riesgo de que esta mercancía acabe introduciéndose en el mercado único de la Unión. Pero si la mercancía que entra en Irlanda del Norte no presenta riesgos de desviarse al mercado único de la Unión, aplicará derechos de Reino Unido. Hay mercancía para la que no se va a aplicar derechos en ningún caso, mercancía que entre en Irlanda del Norte, como son bienes personales, envíos sin valor significante, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Para decidir qué mercancía presenta riesgo de desviarse al mercado único y no, se creará un comité mixto entre la Unión Europea y Reino Unido que, en función del valor, de la naturaleza, del destino, etcétera, de la mercancía, determinarán en qué casos esa mercancía presenta riesgo de desvío y en cuáles no. Y este es el punto en el que no se están poniendo de acuerdo hasta el día de hoy Reino Unido y la Unión Europea. La Unión Europea entiende que por defecto y salvo los casos específicos que así se determine, toda la mercancía que entre en Irlanda del Norte tiene riesgo de desviarse. Y Reino Unido interpreta todo lo contrario, que la regla general debe ser que lo que entra en Irlanda del Norte no presenta riesgos de desvío al mercado único de la Unión y solo en los casos que específicamente determine el comité mixto sí lo presentaría. Como les digo, este es el punto que está pendiente de resolución. Irlanda del Norte, además, puede beneficiarse de aquellos acuerdos de libre comercio que celebre Reino Unido, siempre que estos, con la salvedad que establece el acuerdo de que esto no genere un riesgo de que la mercancía, gracias a este acuerdo de libre comercio en el que participa Irlanda, acabe desviándose al mercado único de la Unión. Por último, y estas no se las voy a comentar, simplemente que sepan que deben ustedes analizar cuáles son las mercancías con las que ustedes comercian, porque además de la aduana existen otros ministerios que realizan controles en frontera, como son el Ministerio de Sanidad, de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Comercio, etc. Y, por tanto, deben analizar si sus mercancías pueden estar sujetas a algún otro tipo de control. Aquí les dejo unas presentaciones de los controles, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, ciertos productos, pongamos aceite de oliva, está sujeto a un control de calidad comercial que se realiza tanto a la importación como a la exportación. Deben ustedes solicitar el control y el certificado oportuno a través de esta herramienta. ¿Y dónde se realizaría el control? Pues el Ministerio de Comercio lo realizaría o en el recinto aduanero o en los almacenes del operador, basado en un sistema de análisis de riesgo. Como les digo, aquí les queda un esquema de los controles de todos los ministerios, tanto a la entrada como a la salida, y si tienen cualquier duda, pues tienen también enlaces a sus páginas web en las que obtener más detalles. Por último, solo mencionarles que en la página web de la Agencia Tributaria tenemos un banner para el Brexit con mucha información. Hay enlaces a la página de la Comisión y además a las notas informativas que va publicando la Comisión Europea, enlaces a la página francesa, a la página inglesa y además de múltiple información que vamos recopilando, folletos, etcétera. Y sobre todo, y esto sí que se lo quería recalcar, tenemos un buzón Brexit. En este buzón Brexit simplemente pinchan aquí y envían sus consultas. Las estamos respondiendo, la verdad, que muy rápido. Entonces, toda la consulta y duda que tengan en relación con el Brexit, que sepan que aquí, dentro de la web de la Agencia Tributaria, entrando por aduanas e impuestos especiales, pueden acceder al buzón y enviarnos todas las consultas que deseen. Y por mi parte, nada más. Ya he seguido muy rápido, pero espero que haya haber resuelto alguna duda. Muchas gracias por todo. Gracias, María, por esa claridad en tu exposición, por ese detalle. No es fácil, sin duda, términos complejos, explicarlos como tú lo has hecho esta mañana. Agradecemos a la Agencia Tributaria y sí es verdad que tenemos el testimonio de empresas que han utilizado vuestro buzón y que sois rápidos. También quiero a todos deciros que cualquier duda que tengáis, vamos a contestarla de forma personalizada. Cualquier pregunta o inquietud que nos lo podéis mandar al correo rruiz@aiming.com. Y sin duda la expectación de este webinar está siendo mucha, más de 250 personas apuntadas, como 200 conectadas, y en este compás de espera tener certidumbres como las que nos ha dado María, como las que nos va a dar ahora Marta, creo que es importante para estar en la posición de salida los primeros. Así que ahora voy a presentar a Marta, que como decía María va a hablar de esa parte del IVA. Marta Callejo es directora
del área fiscal de Aiming, experta en IVA y operativas de empresas españolas tanto en España como en el extranjero, así como la necesidad de registro de efectos de IVA, obligaciones declarativas, recuperaciones de IVA como no establecido y todo lo que concierne al IVA de empresas. Además, Aiming, como ya sabéis, también tiene en el Reino Unido tiene representación, tiene asesoría, con lo cual pues el tráfico de información siempre es mucho más privilegiada. Marta, te dejo la palabra para que nos hables de esa tortura a veces de las declaraciones de IVA. Muy bien, muchas gracias Gemma, gracias María por la clarísima explicación, como comentaba Gemma, y por todas tus recomendaciones. En la parte, en materia de IVA, un momentito. Creo que se ve bien, que he tenido problemas a la hora de pasarlo. En materia de IVA, bueno, simplemente por hacer un repaso a las fechas más importantes, aunque ya las habíamos comentado, el 23 de junio de 2016 es cuando se inicia todo el proceso de salida del Reino Unido, cuando se celebra el referéndum en el que por un 52% los votantes deciden, bueno, pues votan a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, momento en el que se activa el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, artículo en virtud del cual los Estados miembros todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión Europea. 2 intentos fallidos de salida en el año 2019, en marzo y en abril. Finalmente, el 31 de enero de 2020 se produce la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se inicia un periodo transitorio. Durante este periodo transitorio, que va del 31 de enero de 2020 al 31 de diciembre de este año, hay un periodo transitorio durante el cual el Reino Unido no forma parte de las instituciones europeas, no podrá participar en la toma de decisiones de la Unión Europea, pero a efectos de IVA, a efectos de aduana, todo sigue igual. Cuando vamos a ver todo el cambio va a ser a partir del 1 de enero de 2021. En materia de IVA, haya o no acuerdo de libre comercio, se apliquen finalmente o no se apliquen aranceles, la situación o las consecuencias van a ser las que vamos a describir a continuación. En cuanto a la normativa, ¿qué ocurre a nivel normativo y a nivel de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? La directiva ya no será de aplicación en Reino Unido y por lo tanto, bueno, tendrán libertad en materia, por ejemplo, de fijación de tipos impositivos, y en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejarán de ser jurisprudencia aplicable y las autoridades fiscales de Reino Unido no estarán obligadas a seguir los criterios marcados por estas sentencias. En cuanto a qué ocurre en materia de entrega de bienes, qué ocurre con los movimientos de bienes que se llevan a cabo entre los Estados miembros y el Reino Unido. Pues estos movimientos de bienes, tanto el envío de bienes de un Estado miembro al Reino Unido como al revés, perderán su actual estatus de operaciones intracomunitarias y pasarán a convertirse en exportaciones e importaciones. Exportaciones e importaciones que, con independencia de que se firme acuerdo de libre comercio o no, nos obligarán, como ha comentado María, a gestionar los costosos trámites aduaneros. En cuanto a otras formalidades, bueno, pues las compañías, aunque ya las ha explicado María, tendrán que obtener un número de ORI, todas aquellas compañías que no vinieran realizando operaciones de comercio exterior con otros países terceros y que sí las realizaban con Reino Unido. En la medida en que se convierte en un país tercero, estas compañías deberán de tener un EORI. Y los EORIs de compañías de Reino Unido en España, en Europa, dejarán de ser válidos, como ya nos ha comentado María. ¿Qué ocurre a nivel de envío de bienes por empresas españolas a Reino Unido? Pues estos envíos de bienes ya no serán entradas intracomunitarias, sino que serán consideradas o calificadas como exportaciones en virtud del artículo 21 de la ley de IVA, y importaciones en Reino Unido los subsiguientes envíos.
En cuanto a los envíos de Reino Unido a Europa, pues serán consideradas importaciones que, a diferencia de las adquisiciones intracomunitarias en las que no teníamos que pagar un IVA en el momento en el que la mercancía entraba en Reino Unido o en Europa, el hecho de que esas operaciones se califiquen como importaciones generará que se deben un IVA a la importación, que la compañía podrá deducirse en el momento en el que presente la correspondiente declaración de IVA. ¿Qué ocurre con este IVA a la importación en España? Pues si la compañía de Reino Unido está identificada a efectos de IVA en España, está acogida al régimen de devolución mensual, el periodo de devolución suele ser de unos 3 meses. Si no está acogida a este régimen, la devolución la podría solicitar en el último trimestre del año, con lo cual el efecto financiero que supone el pago de un IVA en el momento en el que se realiza la importación y la posterior deducción pues es grande y va a tener impacto para las compañías. Entonces, ¿qué mecanismos prevé nuestra normativa de IVA española? Pues el acogimiento al régimen de diferimiento del IVA a la importación, que exige ciertos requisitos, entre ellos, como comentó antes María, la presentación de un modelo 036-037, cuyo plazo vence hoy, y además, bueno, presentar declaraciones mensuales, cumplir con el suministro inmediato de información, llevar a cabo una serie de trámites administrativos que a veces para las compañías no establecidas, solo identificadas en España, pues se hacen un poco costosos. En el Reino Unido también existirá esta posibilidad de acogerse al régimen de diferimiento del IVA a la importación, de tal manera que todas aquellas compañías españolas que vayan a llevar a cabo importaciones en Reino Unido podrían analizar la aplicación de este régimen de diferimiento del IVA a la importación. Esto sería lo que ocurre en materia de entrega de bienes, ¿no? De movimiento de bienes entre los dos territorios. ¿Pero qué ocurre en materia de prestación de servicios? Bueno, pues en materia de prestación de servicios, si bien actualmente cuando una compañía española prestaba un servicio a una compañía de Reino Unido y aplicaba la regla general de prestaciones de servicios, la compañía de Reino Unido, por ejemplo, pues para servicios publicitarios, servicios de asesoramiento, esta compañía establecida en Reino Unido no soportaba IVA en España porque aplicaba la regla general de B2B aplicable a las prestaciones de servicios. Sin embargo, en el momento en el que Reino Unido se convierte en un país tercero, esos ciertos servicios, de acuerdo con la cláusula la cláusula de cierre, la regla de uso y disfrute contenida en nuestro artículo 72 de la ley de IVA, determinados servicios, como son los de servicios publicitarios, servicios de asesoramiento, dejaría de aplicar esta regla general de inversión del sujeto pasivo en Reino Unido y podrían estar sujetos a IVA en España siempre que la utilización o explotación efectiva se produzca en nuestro país. De esta manera, las empresas británicas estarían soportando un IVA en España, lo que tendría de nuevo un importante impacto financiero, puesto que podrían deducirse ese IVA en el momento de presentación de la declaración y dependiendo del régimen al que estén acogidos, pero este impacto podría ser mayor si esa compañía no realizara hechos imponibles de los que fuera sujeto pasivo en España, tuviera que solicitar la devolución como no establecido y además a día de hoy no sabemos, aunque parece que sí que habrá, se firmará un acuerdo de reciprocidad. A día de hoy ese acuerdo no está firmado. Acuerdo de reciprocidad que permita pues, la recuperación del IVA como no establecido en virtud de la 13ª directiva y que explicaremos más a continuación. Otros efectos, otros impactos que va a tener pues, el IVA, el Brexit, perdón, en materia de IVA. ¿Qué ocurriría con el régimen de ventas a distancia? Bueno, pues el régimen de ventas a distancia, en virtud del cual pues aquellas compañías españolas que estén llevando a cabo operaciones en Reino Unido en las que el cliente final sea un particular, las operaciones de e-commerce, estas compañías en principio no están obligadas a identificarse efectos de IVA en Reino Unido siempre que no se llegue a un determinado umbral, creo que son para Reino Unido 70.000 libras,
en ventas a cliente final. A partir del 1 de enero de 2021, este régimen deja de ser de aplicación. En el momento en el que hay una frontera entre España y el Reino Unido, se producirá una importación. No obstante, en Reino Unido se han producido diversas modificaciones en este tipo de operativas que deben de ser analizadas caso a caso en función de si los bienes se venden a través de la plataforma, a través de la página web del cliente, a través de una plataforma, en función del umbral del producto que se esté vendiendo, mayor o menor a 135 libras. Entonces, no me voy a detener en cada una de estas casuísticas, pero por supuesto, si alguno de los oyentes tiene alguna duda en concreto, estamos a vuestra disposición para resolverla y además, como comentaba Gemma, somos un grupo internacional, tenemos oficina en Londres y expertos en esta materia que junto con nosotros podemos ayudarles a ver cuáles son las consecuencias en cada una de estas diferentes casuísticas que se van a plantear en relación con este tema en Reino Unido. ¿Qué ocurre? ¿Qué otras consecuencias tiene el Brexit en mecanismos simplificados que contempla la normativa de IVA, como es el mecanismo simplificado de triangulación? El mecanismo simplificado de triangulación, recordemos que es un mecanismo que permite a las empresas que están intermediando en operaciones en las que se producen 3 entregas, en este caso una entrega de la compañía A establecida en España a la compañía B y de la compañía B establecida en Alemania a la compañía C establecida en Reino Unido. Estamos ante supuestos en los que nos encontramos con 3 entregas de bienes, pero un único transporte. Los bienes van desde España hasta Reino Unido. Actualmente, bajo el cumplimiento de determinados requisitos en el país de llegada, en Reino Unido, la compañía alemana no estaría obligada, podría acogerse a un régimen simplificado en virtud del cual la compañía alemana no tendría que identificarse a efectos de IVA por la adquisición intracomunitaria y posterior entrega interior que estaría llevando a cabo en Reino Unido. En el momento en el que se establece una frontera entre Europa y Reino Unido, no es posible la aplicación de este mecanismo simplificado de triangulación, de tal manera que la compañía alemana tendría, en primer lugar, que obtener un número de ORI para poder importar dentro del Reino Unido y además analizar cuál sería el impacto de esa importación seguida de una entrega interior dentro del Reino Unido. Ese impacto no sería el establecer una sociedad allí, sino que se podría solventar con el registro a efectos de IVA, con la obtención de un número de IVA y el cumplimiento de las obligaciones declarativas en Reino Unido. Es decir, la situación actual que evitaría a la compañía alemana obtener un número de IVA, presentar declaraciones periódicas, en el momento en el que establecemos una frontera, esta compañía alemana debe obtener un EORI y debe identificarse a efectos de IVA, presentar las correspondientes declaraciones declarativas en Reino Unido y repercutir IVA a la compañía C establecida en el Reino Unido. Otros impactos que puede tener el IVA en otros regímenes, como el régimen del call of stock, muy habitual en las operaciones llevadas a cabo por compañías que tienen un cliente al que regularmente le suministran bienes y que para poder suministrar estos bienes con agilidad, lo que hacen es enviar bienes, en este caso de España a Reino Unido, depositarlos en un almacén del cliente y el cliente, a medida que los va necesitando, los va retirando. Bueno, pues actualmente este régimen de call of stock, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, permite que la compañía española no tenga que identificarse ni cumplir con las obligaciones declarativas en Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021, de nuevo en el momento en el que establecemos una frontera. Esta compañía española va a llevar a cabo importaciones seguidas de posteriores entregas interiores que obligarán a la compañía a obtener un EORI, a identificarse efectos de IVA en Reino Unido y a repercutir IVA. Otro de los ¿qué impacto tendrá por
por último, en el régimen del MOS que estén aplicando empresarios establecidos en el Reino Unido y que están ingresando desde el sistema de la ventanilla única del Reino Unido el IVA que tengan que ingresar pues, por determinados servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos. Pues que a partir del 1 de enero de 2021 ya no va a ser posible que ingresen el IVA desde su ventanilla única en Reino Unido, sino que se van a tener que identificar en un Estado miembro en el régimen de no establecidos y desde ese Estado miembro cumplir con la obligación que venían cumpliendo desde su país de establecimiento. Apuntaba al principio, cuando hacía referencia a los servicios, qué ocurría pues, con aquellos en España. El registro a efectos de IVA no es voluntario. Para que una compañía se pueda registrar a efectos de IVA es necesario que realice hechos imponibles de los que sea sujeto pasivo en España. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas compañías británicas que han comprado bienes o que pues han soportado IVA por una prestación de servicios sujeta a la regla de cierre, a la que comentábamos antes, la regla del artículo 72 de la ley de IVA? ¿Cómo van a poder estas empresas británicas recuperar el IVA como no establecidos? IVA que estaban solicitando actualmente por el procedimiento de la octava directiva. Pues a día de hoy no existe un acuerdo de reciprocidad, no se ha firmado ningún acuerdo de reciprocidad, si bien es cierto que parece que la idea, aunque es que sí que exista este acuerdo y que por lo tanto ese IVA sí que pueda ser recuperable, pero en caso de que no se firme dicho acuerdo, el IVA, en términos generales, no podría ser recuperable, salvo que estemos en alguno de los supuestos que he incluido en la presentación del artículo 119 bis, que establece como excepción la posibilidad de recuperar la cuota soportada por la adquisición de los bienes detallados a continuación. Plantillas, moldes y equipos adquiridos e importados para ser utilizados en la fabricación de bienes que sean exportados con destino al empresario profesional no establecido y servicios de acceso a hostelería, restauración, transporte, etc. En cualquier caso, el hecho de que sea una compañía establecida en un país tercero obligará a nombrar para recuperar el IVA o todo el IVA si se firmará acuerdo de reciprocidad o el IVA limitado a estos productos, un representante fiscal en España, el cual será responsable solidario. Por último, ¿qué pasa con Irlanda del Norte? Pues el artículo 8 del protocolo que comentaba antes María, de Irlanda del Norte, establece que el IVA se aplicará en Irlanda del Norte en materia de entrega de bienes, no para las prestaciones de servicios, de tal manera que, bueno, con la idea de evitar la frontera dura entre las dos Irlandas, con lo cual, ¿qué ocurrirá en materia de bienes? Pues que los movimientos de bienes entre Irlanda del Norte y los Estados miembros serán considerados como operaciones intracomunitarias. Las devoluciones de IVA soportado, las que comentaba antes, devoluciones como no establecidos, se seguirán solicitando a través del procedimiento de no establecidos, pero no establecidos en países terceros, sino el de la octava directiva. Y los movimientos de bienes entre Irlanda del Norte y otros territorios terceros, así como entre Irlanda del Norte y otros territorios del Reino Unido, serán considerados a efectos de IVA como exportaciones e importaciones. Finalmente, pues les quería decir que quedan pocas semanas para que se produzca esa salida efectiva, pero todavía estamos a tiempo de revisar la cadena de suministros, de ayudar desde el Departamento Fiscal de AIMIN junto con nuestros compañeros de Reino Unido, de revisar toda la cadena de suministros, ver qué obligaciones es necesario cumplir a partir del 1 de enero de 2021 y de intentar optimizar en la medida de lo posible pues este cambio que va a afectar sin duda a todas las empresas que lleven a cabo transacciones con el Reino Unido. Y muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Marta, también por esta brillante exposición y, como tú decías, el tener una pata al otro lado de la cama
pues siempre ayuda desde Aiming. Como os he dicho a todos antes, hay un correo para contestar todas las dudas de manera directa, rruiz@aiming.com. Pues sin duda Marta, María nos han explicado un poco el marco establecido, las reglas de juego, las recomendaciones y que todavía tenemos tiempo hasta esas uvas de Nochevieja. Y ahora llegamos al último bloque de la sesión, Hechos son amores, que dice el refrán. Juan Ferrer, de la Dirección Financiera Corporativa del Grupo Antolín, ha venido para contarnos su experiencia desde el punto de vista de la empresa. Juan cuenta con 16 años de experiencia en asesoramiento fiscal y el Grupo Antolín, por supuesto, al que agradezco especialmente estar aquí, querido y admirado, es una multinacional española que, como todos sabéis, diseña y fabrica componentes y módulos para el interior de automóvil y que empezó siendo ese taller mecánico en Burgos. Hoy está considerado entre los 3 primeros del mundo, 150 fábricas, en 2018 han facturado 5.400 millones de euros. Les agradezco que siempre están abiertos a compartir su know-how, a compartir su experiencia para que también las pequeñas empresas, que en España son el 99% del tejido productivo, lleguen a convertirse también en una referencia. Juan Ferrer, por su parte, es Tax Manager del Grupo Antolín, responsable del IVA e impuestos indirectos del grupo a nivel mundial y forma parte del Brexit Team corporativo del Grupo Antolín y nos contará, como decía, su experiencia de cómo se ha organizado la compañía a efectos de Brexit. Así que nos interesa muchísimo escucharte y agradece a Elena y a todos de tu grupo que siempre estáis abiertos a compartir. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Emma, por la presentación y agradecer también pues, a la oportunidad que se nos ha brindado al Grupo Antolín por parte de Aiming y de Madrid Networks para compartir con todos vosotros cómo ha sido este proceso, bueno, cómo ha sido y cómo está siendo este proceso de adaptarnos al Brexit dentro de una empresa. Me planteasteis la posibilidad de dar el punto de vista práctico, ¿no?, en este proceso, más allá del punto de vista teórico que Marta y María pues, han expuesto de manera tan clara y tan concisa, ¿no? Muchas de las cuestiones que ahora mismo pues ponga y transmita en esta breve charla, pues probablemente ya han sido explicadas desde el punto de vista teórico por parte de Marta y María. Pero bueno, quiero darle pues eso, el punto de vista práctico y cómo lo hemos implementado, ¿no?, dentro de la compañía. Cronológicamente, como todos ustedes saben y ya se ha comentado, pues el año 2016 fue el que se llevó a cabo el referéndum en el que los británicos decidían si querían permanecer o no dentro de la Unión Europea. De manera quizás algo sorprendente, aunque no muy apabullante, salió el resultado del referéndum fue que sí que querían salir del Reino Unido, de la Unión Europea, perdón. Y ahí es donde se desencadenó ya pues toda la época hasta el momento actual. Ha habido muchas fases, ha habido muchas prórrogas, ha habido muchas incertidumbres, cambios de primer ministro y demás, en los que bueno, se llegó a plantear, como ustedes saben, un segundo referéndum, una segunda votación, debido al estrecho margen por el que había salido vencedor el sí, ¿no? Entonces, pues bueno, después de muchos, como decía, negociaciones e incertidumbres, pues se llegó al momento clave, que fue el 31 de enero de 2020, cuando ya formalmente y a todos los efectos el Reino Unido pasó a ser un tercer país respecto a la Unión Europea y se produjo la salida formal, ¿no? Sí que es cierto que desde el 31 de enero de 2020 en adelante, en esta época que nos encontramos, esa salida ha sido un poco edulcorada por el periodo de transición que tenemos encima de la mesa. A efectos prácticos y a efectos comerciales, podemos decirlo, no ha habido cambios respecto a la situación anterior. Por tanto, el gran golpe o el gran impacto lo tendremos a partir de 1 de enero de 2021, que es cuando, como bien han indicado anteriormente, se finaliza este periodo transitorio. Puestos ya en este momento, pues quería también compartir con ustedes cómo se asimiló
y cómo cómo impactó dentro de nuestra compañía el Brexit, ¿no? Cuando surgió, cuando finalizó, se llevó a cabo el referéndum, pues ya empezó a generarse dentro de la compañía pues ciertas cuestiones sobre cómo nos podíamos preparar, ¿no? Preparar y anticipar en la medida que pudiésemos a la nueva situación que se iba a generar, ¿no? Sí que notamos que muchos de nuestros clientes y proveedores pues nos llamaban para ver si estábamos preparados, a ver cómo podíamos avanzar en esta situación, ¿no? Entonces, en ese momento, de manera creo que muy acertada dentro de la compañía, se decidió pues la creación de este equipo Brexit, ¿no? En el que se empezaban a planificar y a tomar ciertas acciones que podían ayudarnos en la situación que estaba por venir, ¿no? Era importante en ese momento, muy importante, pues ver qué departamentos se veían involucrados dentro de este equipo, ¿no? Finalmente, los departamentos que se representaron fueron los que iban a tener un impacto más directo con el Brexit. Más concretamente, formamos parte el departamento de logística, el departamento comercial, el departamento legal, el departamento de recursos humanos y el departamento financiero, así como un equipo espejo de estos mismos departamentos que tenemos en Reino Unido. Comenzamos a tener reuniones periódicas con el principal objetivo de anticiparnos a las incidencias que pudiésemos ir detectando en este arduo proceso de Brexit. Y al estar todas las áreas que les comentaba en contacto, pues nos servía pues para ver una imagen global de todo el trabajo que teníamos por delante, ¿no? Como les digo, me parece muy interesante pues eso, trabajar conjuntamente todos los departamentos involucrados en los cambios necesarios de cara al Brexit. Dentro de las acciones más importantes que se han ido tomando por este equipo Brexit, dejando a un lado los temas pues, logísticos y aduaneros y con impacto en el IVA, los actos más importantes que han tenido, que se han ido desarrollando, pues han sido temas que pueden ser un poco pues muy lógicos, ¿no? Pero hay que ponerlos encima de la mesa. Desde el punto de vista de recursos humanos, pues al final analizar toda la mano de obra de Unión Europea que tenemos trabajando en Reino Unido, adaptarlo pues a los nuevos requerimientos al convertirse el Reino Unido en un tercer estado, ¿no? Ha sido un trabajo muy importante y muy complicado también, por qué no decirlo, eso, adaptarlo, claro, como ustedes saben, ya no hay libre circulación de personas, todos los permisos de trabajo, permisos de residencia, pues se ha trabajado conjuntamente con el equipo de recursos humanos de Reino Unido. Asimismo, pues se han establecido pues, sesiones de formación desde el punto de vista corporativo, pues para ser todos conscientes y estar todos preparados a la nueva situación que van a tener estos trabajadores de la Unión Europea dentro del Reino Unido. También desde el punto de vista legal, pues ha sido muy importante pues adaptar todos los aspectos legales, contractuales, que se producen ahora como consecuencia de la salida del Reino Unido. El departamento legal está en constante contacto con los equipos del Reino Unido pues para adaptar y para estar preparados a partir del 1 de enero de 2021. Desde el punto de vista comercial, pues también se están haciendo labores importantes. Es más, no lo he comentado anteriormente, pero una de las razones por las que se creó el equipo Brexit corporativo del Grupo Antolín, pues fue como les decía, porque muchos sobre todo los clientes nos llamaban, entonces nos pedían información sobre si estábamos preparados, sobre la actividad que tenemos en Reino Unido, querían saber pues que realmente una compañía como Grupo Antolín estaba al tanto y estaba preparada, ¿no? Entonces, pues era necesario que todos los departamentos involucrados pues diésemos respuesta a esa incertidumbre por parte de nuestros clientes, ¿no? Y el departamento comercial es quien canaliza todo este tipo de información. Y luego, para centrar ya pues el tema en el tema que trata este seminario, ¿no?
sin entrar en detalles técnicos y teóricos que también han expuesto Marta y María, pues les quería pues, trasladarles cuál ha sido nuestra principal objetivo y nuestras principales acciones de cara a estar preparados, ¿no? Lo primero de todo, con la ayuda de los departamentos de logística y de compras, pues quisimos analizar todos los flujos que teníamos entre Reino Unido y Unión Europea. Vimos, pues eso, contactamos uno a uno con todos nuestros proveedores, pues al igual que los clientes habían hecho con nosotros, pues para ver si estaban preparados los proveedores, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado principalmente es, pues eso, no tener ningún problema de suministro en Reino Unido a partir de enero de 2021. Entonces queríamos contactar con nuestros proveedores para saber su nivel de preparación. Y en caso de necesitar ayuda por nuestra parte, pues echarles una mano, ¿no? Entonces, el primer punto fue el análisis de esos flujos de mercancía entre Reino Unido y Unión Europea, ¿no? Vimos y analizamos, contactamos, como les digo, con todos los proveedores y vimos que estaban preparados. Entonces, lo que teníamos que ver ahí es, vale, nuestros proveedores están preparados, podemos nosotros ayudarles de alguna manera. Algunos de ellos, pues les ofrecimos la posibilidad de modificar las condiciones de entrega de los productos. Pues estoy hablando igual proveedores que anteriormente no habían tenido operaciones internacionales, únicamente se habían limitado a realizar operaciones intracomunitarias, como decían en las anteriores presentaciones. Entonces, pues nosotros les hemos ofrecido pues colaboración pues para facilitar estos intercambios de mercancía. Otra de las funciones que ha realizado el Departamento de Compras en colaboración con el Departamento de Logística ha sido pues en aumento de stocks en Reino Unido. Pues ¿por qué? Porque aunque teóricamente podemos estar preparados, a partir de 1 de enero de 2021 la situación en las fronteras y en las propias aduanas de entrada en Reino Unido pues puede ser complicada. Puede haber colapsos, puede haber retrasos. Entonces creemos que ha sido una buena idea pues aumentar stocks en estas compañías que podía tener una situación de mayor flujo y evitar problemas que pues, consideramos que pueden aparecer, sobre todo durante los primeros meses de 2021. Una vez definido un poco los flujos y analizado desde el punto de vista logístico quién es el encargado del transporte y de declarar la exportación y la importación, el siguiente paso era analizar el tratamiento de IVA que iban a tener estos flujos de mercancías. Estuvimos haciendo ese mismo trabajo que se realizó desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista impositivo, ¿no? Entonces estuvimos analizando la salida de las mercancías y la entrada de mercancías tanto en Reino Unido como en Unión Europea, perdón. Lo que estuvimos analizando también es si era necesario que alguna de nuestra compañía de Grupo Antolín, tanto de Reino Unido como de Unión Europea, necesitaba registrar aspectos de IVA en algún otro territorio. Estoy pensando sobre todo por ejemplo, en nuestras compañías de Reino Unido que tienen proveedores en Unión Europea en condiciones ex-works, ¿no? Antes comentaban pues la importancia de los Incoterms en este tipo de flujos, ¿no? Entonces, como os decía, hemos analizado si era necesario en estos supuestos que les comentaba de proveedores de Unión Europea de nuestras compañías en Reino Unido en condiciones ex-works. Con esto me refiero a que nuestra compañía de Reino Unido era la que va a las instalaciones de Unión Europea de sus proveedores a retirar la mercancía. Entonces teníamos que ver ahí y fue un tema muy importante ver si tenemos que registrar los efectos de IVA en esos países, porque como saben el tiempo apremia, nos queda muy poquito tiempo. Entonces ese fue un tema muy importante a la hora de definir las acciones, ¿no? Si bien es cierto, contamos con la ayuda de Amy pues para analizar todas las jurisdicciones en las que teníamos este tipo de casuística,
ver si había algún régimen especial al que podíamos acogernos, como el tema de las exportaciones indirectas. En aquellos países donde no existía ningún régimen, pues no ha quedado más remedio que tramitar los registros a efectos de IVA, ¿no? Pero sí, bien es cierto pues que este trabajo es muy importante de realizar, porque evitamos problemas que a partir del año que viene pues podemos tener encima de la mesa, ¿no? Otro tema importante que también se ha comentado por parte de Marta y nosotros lo hemos tenido que analizar e implementar es la existencia o no de regímenes aplicables al IVA a la importación. A diferencia que ocurre con las adquisiciones intracomunitarias, que no supone un impacto financiero porque no es necesario el ingreso por parte de ese IVA, no se produce hecho imponible que produzca un ingreso del IVA a la entrada de las mercancías en territorio comunitario. Ahora con las importaciones sí, ¿no? Se devenga el IVA a la importación y en principio, salvo la aplicación de algún régimen especial, es necesario pagar ese IVA. Como bien decía Marta, ese IVA, recuperarlo, pues lleva tiempo, ¿no? Puede llevar tiempo incluso hasta la última declaración de final de año, ¿no? Entonces nosotros hemos ido analizando país por país en la Unión Europea cuál de ellos establece algún tipo de régimen especial en el que permita no pagar ese IVA a la importación en el momento de la entrada de las mercancías. Afortunadamente, y como ha dicho Marta, pues en España tenemos el régimen de IVA diferido, si bien es cierto que conlleva unos requisitos en cierto modo un poco rígidos y conllevan una serie de obligaciones pues bastante importantes. Y en Inglaterra también existe, en Reino Unido, un régimen muy similar que pues va a ayudar mucho a minimizar el impacto financiero que se produzca con la entrada de mercancías a Reino Unido, ¿no? Eso nos ha ayudado mucho y hemos visto en otros países que también tenemos este flujo de mercancías. Si existía, en algunos hay, en algunos no hay, en algunos hay algún régimen que te permite aplazar el pago. Pero bueno, ha sido importante ese análisis pues para analizar el impacto financiero que pueda tener, ¿no? Otra de los temas que tienen impacto creo, desde el punto de vista de IVA, es, como comentaba Marta, pues el tema de la recuperación de IVA en no establecidos. Nosotros tenemos en nuestra compañía pues casuística que nos lleva a solicitar en muchas ocasiones devolución de IVA de no establecidos en países de la Unión Europea, en Reino Unido, en España. Entonces, claro, ahora Reino Unido deja de ser país de la Unión Europea, como saben ustedes, ya no puede tramitarse esta devolución por la regulación establecida en la directiva de IVA y los requerimientos y los requisitos pues aumentan, ¿no? En España, como bien ha dicho Marta, es necesario el requisito de reciprocidad, salvo en determinados tipos de bienes. En otros países también es necesario el acuerdo de reciprocidad y de momento, salvo que en los próximos días se regule algo, pues a día de hoy no existe, ¿no? Entonces, pues consideramos que es un tema a seguir y estar muy encima por el impacto que pueda tener, ¿no? De cómo recuperar el IVA de no establecidos. Asimismo, pues como bien ha dicho Marta, hemos analizado las diferentes prestaciones de servicio que se realizan entre Unión Europea y Reino Unido, en cuáles de ellos puede aplicar la regla de cierre de uso y disfrute, y pues ver el impacto a efectos de IVA que pueda tener en la prestación de ese tipo de servicios, ¿no? Esto ha sido un poco las líneas más importantes que se han llevado a cabo internamente en Grupo Ontolin. Como les decía, yo creo que ha sido importante el estar encima de estos temas, el analizar todo aquello que creemos que pueda tener un impacto en nuestra compañía, y lo más importante sobre todo es eso, es no romper en ningún momento pues, el suministro de bienes que pueda producirse entre Reino Unido y la Unión Europea. Por último, pues bueno, también me gustaría reseñar que el proceso está siendo complicado. Está siendo complicado y sobre todo pues por la incertidumbre que existe, ¿no? Hemos tenido ya muchos deadlines, muchos plazos que iban pasando, habría prórrogas.
parecía que este momento no iba a llegar nunca y lo tenemos ya pues encima de la mesa, ¿no? En un mes, como se ha comentado. La labor por parte de la administración sí que ha sido de ayuda y de intentar ayudar y esclarecer dudas que puedan surgir. Yo he estado en contacto también hemos estado en contacto con el consulado de España en Reino Unido, intentan ayudar, pero esto es, te intentan ayudar, yo creo que desde un punto de vista teórico, ¿no? Hay muchas dudas que yo creo que irán surgiendo cuando el 1 de enero pues haya que realizar los trámites aduaneros, haya que pasar los controles y en ese punto pues creo que va a ser complicado. Esperemos que todos lo podamos gestionar de la mejor manera posible, si bien es cierto que todos somos conscientes que va a ser complicado y siempre y cuando partamos de la base que se alcance un acuerdo comercial. No pinta muy bien, queda un mes, pero bueno, confiemos en que así sea, pues porque aunque haya que cambiar los procedimientos y haya que hacer trámites aduaneros, ¿qué les voy a decir del impacto que pueda tener la existencia de aranceles en las relaciones comerciales entre Reino Unido y Unión Europea? Esperemos que se llegue a un acuerdo lo más beneficioso para todas las partes y nada más. Agradecer otra vez a Aiming y a Madrid Network la posibilidad de compartir con ustedes nuestra experiencia, que espero que les sirva de ayuda. Muchísimas gracias. Pues Juan, muchísimas gracias a ti. Sin duda has puesto un poco la parte práctica a la espera de esos acuerdos políticos que llegarán en una carrera contrarreloj, como está siendo, como tú decías, es un proceso complicado, pero bueno, esperemos esta mañana aportar ese granito de arena, reglas de juego, certidumbres, cosas que van a pasar sí o sí, que nos han hecho llegar tanto Marta como María, y la experiencia vuestra, la experiencia del Grupo Antolín, ese equipo Brexit. Bueno, pues con un poquito más probablemente de conciencia, con ese, como tú decías, hay que prepararse y anticiparse, pues con este mes que tenemos hasta las uvas de Nochevieja, pues vamos a ver si estamos en la posición de salida, por lo menos de una manera óptima. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Como os he dicho, cualquier duda, cualquier pregunta, hacérosla llegar a rruiz@aiming.com. Y nada, pues a esperar que este parto sea el menos doloroso posible para todos y que a esta situación difícil ya de por sí de la economía, pues no se junte un Brexit duro, que haya acuerdos, que haya ayudas por parte de la administración, por parte de entidades como Aiming, que tienen una gran experiencia y bueno, pues vamos adelante porque muchos intereses de empresas españolas sin duda están en Reino Unido. Muchas gracias a todos y feliz mañana y nos seguimos viendo en estos webinars de Madrid Network que continuarán a lo largo de la semana. Gracias a todos.